Nos reunimos esta noche una vez más en el día que dice el pasuk en Kohelet, Ed Livkot. Explica Rashi cuándo es Ed Livkot Betish'a B'Av. Vemos que el matvea de este día es un día de vejía, de llanto, de lloro. El pasuk dice Kara Elai Moed. Akadosh Baruj Hu llamó al pueblo de Israel Moed a una reunión. Por eso hay una halajá que el hombre brinda Hanun en Tisha B'Av porque Ikre Moed. Moed Livkot. Ed Livkot es el día, la noche de Tisha B'Av que nos reunimos, y en esta ocasión han transcurrido 1957 años desde la destrucción del segundo Bet HaMikdash por medio de los Romaim, pero en realidad escribe en el Sefer Nefesh HaHayim que los que derribó el Bet HaMikdash fuimos nosotros. Salió un Bat Kol que le dijo a Titus: tú moliste una harina que estaba molida. El Bet HaMikdash se destruyó por los abonot de Am Israel. Bait Rishon, Gilui Arayot, Shevichut Damim, Avodat Zara. Bait Sheni, Simchat Torah. Bait Sheni, Sinat Hinam. Sinat Hinam, que hubo dentro de Am Israel. Am Israel, nosotros de Maasenu Ehram el Bet HaMikdash. Pero como está escrito en el Yerushalmi, todo dolor que el Bet HaMikdash no se destruye es como si se destruyó en su época. Quiere decir que en la época de nosotros, Shnat Tavshin Pei, hay Gilui Arayot, Shefichut Damim, Avodat Zara, Sinat Hinam. Nosotros, dijo a Saba Miquel, no tenemos que hacer un esped, no tenemos que hacer un yortzeit de lo que sucedió hace 1957 años. Tenemos que vivir y hablar del Jorbán, del Bet HaMikdash de la época de nosotros. No lloremos a la Mashal, lloremos a la Nimshal. El Nimshal es la época de nosotros, el Jorbán de Am Israel, la Tzarot, el Galut HaShekinah de la época de nosotros, que no es más que una Shlachá, un derivado del Jorbán del Bet HaMikdash de hace 1957 años. Por lo tanto, Tisha B'Av no es solamente un día de llanto, de lloro, de tzar, de Galut HaShekinah, de Onesh, de esped, de abelut, de ayuno. No es solamente, es un día de rihuk que Hashem nos alejó a nosotros. Es un día de kirvá, como está escrito en todos los libros de Musar. El hitzoniyut de Tisha B'Av es abelut, es rihuk, alejados. Hashem gerash otanu, Saraf el Bet HaMikdash nos expulsó de Eretz Israel, pero el primiyut de Tisha B'Av es kulo ahava. Si Akadosh Baruj Hu mekarev otanu, porque cuando dos personas lloran por lo mismo, existe un nexo, existe una ahava entre ellos. Y en esta noche llora la Shejinah por el Jorbán Bait Rishon, por el Jorbán Bait Sheni, por el Bitul Torah que hay en el mundo, por el Galut de Am Israel, como dice la Gemara en Masejet Hagan Davei Amud Bet. Y nosotros lloramos. Cuando dos lloran por lo mismo es porque existe ahava, el Dvekut. Hoy es un día de Dvekut con Hashem Yitbaraj. El Maharsha en Davhet, en Masejet Bechorot, dice que hay 22 días desde Shivasar Betamut hasta Tisha B'Av, Ben HaMetzarim, y hay 22 días desde Rosh Hashanah
hasta el día de Shemini Atzeret, o Shana Rabbah es el día 21. Hay una relación entre ambos días, y que es sarcástico. El día 22 de la cuenta que estamos ahorita en Jodesh Aves Tisha B'Av, el día 22 de Jodesh Tishrei es Shemini Atzeret. Shemini Atzeret es el krebut más grande que tiene a Israel con Akadosh Baruj Hu. Que Ashala y Pridatchem, no se vayan, quédense un día más conmigo, Hashem Yitbaraj, un día de Ahavá. Quiere decir el Hitzoniyut de Tisha B'Av. Vean, estamos todos sentados en el piso llorando, no más por el Jorbán de hace 1957 años, el Jorbán del Dor de nosotros, 7 de octubre, Lazarot, tantos enfermos, tantos problemas, el Galut de Amisel, cuánto Hailul Hashem, parásitos, el Hailul Hashem que hay en el Dor de nosotros, es el Jorbán de este año, como dice Rav Haskell en su Sijot. El Jorbán del Bet Hamikdash, lo nistayem, no se acabó. En el día que se destruyó y lo quemaron los romanos. El Jorbán del Bet Hamikdash continúa. Cada día nosotros mitpalim betehzen enenu beshubecha letzion berachamim. Vivimos bematzav shel Jorbán habayit. Hoy la banim shegalu mi'al shulchan avihem. Hoy la banim hoy la Sheglat Banab. Hay como una Geserá Shabbat. Hoy la ave, hoy la baní. Lloramos por lo mismo, juntos. Por lo tanto, es un moed, porque sentimos el krebut. A una persona se le paraliza la mano, se pica, no siente nada. El día que siente el alfiler que lo está picando, duele, pero es un día también de alegría, porque si duele es que Margishi, que lo shahagnu, el Jorbán del Bet Hamikdash, el Naví se queja de Am Israel, Tzion y Doreshenla, Tzion, ¿qué Tzion? El Makom Hamikdash, el Makom del Kodesh HaKodashim, se llama Tzion. Y Doreshenla, nadie pide por ella. Dijo Rabbi Yohanan ben Zakkai, Mikan de Baedirisha, ya que hay una prueba que el Naví se queja con Am Israel, le dice, la matem lo dorshim et Yerushalayim, ¿por qué no piden por él? ¿Por qué no lloran? Mikan de Baedirisha, lo que hacer para nosotros es Lidrosh et Yerushalayim. Afilo que todos los días mitpalelim, Bone Yerushalayim, etzach David, betehazeh, naenenu. Aún así, dijo el Naví, Tzion y Doreshenla, no es nada más leitpalel melasafá belahutz. La persona tiene que leargish que hace falta. Y todo el inyan es de leargish et haser. Tienes que sentir lo que falta. Letzapot. Todos conocen el Sipur, que Siper el Hafetz Hayib, y empezó a llorar. Que cuando el Bet Halevi había sido Rab de una Keilah y él, Kimat, había jurado que no iba a volver a ser Rab en una Keilah. Y fueron de la ciudad de Bris para ofrecer el Ktab Rabbanut, que sea Jajam de la ciudad. Dijo, no, yo ya Kibalti Alay de no ser más Jajam de una Keilah. Le dijeron los Elohim, pero hay 25,000 personas que lo están esperando a usted, para que llegue al lugar del Bet HaMidrash, de la derashá, se convierte el Rab de una Keilah Gedolá. Le dijo a su esposa, tráeme el frac. Si hay 25,000 Yehudim que están esperando, yo no tengo el coaj de negarme del Esaret. Empezó a llorar Hafetz Hayib y dijo, si hubiera 25,000 Yehudim que se ponen el frac y están esperando al Mashiach, yo hubiera venido, Tzion y Doreshenla. Si lo dorshim a Yerushalayim al Bet Hamikdash todo el año, por lo menos Et Libko, dice Rashi, es Tisha B'Av, un día al año de llorar. Yo creo que por él se llama este día Moed. ¿Moed de qué? Moed de Abelut, Moed de sentados en el piso. ¿Moed de qué?
Lombrin Tahanun, porque hoy no hay Tahanun, nada, Tejinot, nada. Nada más un día de llorar y llorar y llorar por el Matzab del mundo, el Matzab de Am Israel, el Galut de la Shejinah, la Tzarot, los que están cautivos, los que no se pueden salvar. ¿Cuántas personas sufrieron? Ulay, hay más vivos que muertos que están sufriendo. Hoy es un día de Edlid Kot, no hay Macón para hacer otra cosa, nada más de Itmaked en una Nekudá, el Galut de la Shejinah, el Galut de Am Israel, Atzarot de Am Israel. Por eso es Karala y Moed, porque es un Moed que tenemos que Itmaked en una sola cosa. El Mesilat Yesharim, al final del Perek Yutet, cuando habla de Midata Hasidut, dice que es Hasidut, el que hace Nahat Ruach le Yotzro. Todo lo que la persona hace, lo hago para hacer Nahat Ruach. Las mitzvot llaman a Javero, Benam la Makom. La persona las tiene que hacer para hacer satisfacción a Hashem Yitbaraj, Kol Kavanato. Y por lo tanto él trae el Midrash de Tana de Beliau, que dice así: Vine a Hasid, Kazé, mi levada abodá sheobed de Masé mitzvotav. Aparte de la boda que hace cuando hace las mitzvot, a la Kavanah Zot, sobre esta Kavanah, la Sod Nahat Ruach de Hashem, Nevada y Sekshe Istaer también, tiene que tener tzar siempre, tzar mamash, a la Galut y a la Jorban. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que, por qué a la Galut y a la Jorban? Por los problemas que tenemos, no, mitzad. El hecho que Am Yisrael esté en el Galut, el hecho que Am Yisrael está en Mebuzim, que se burlan de ellos, que nos llaman que somos expansionistas, que somos asesinos, que somos basura, disminuye el cabot de Hashem Yitbaraj, y por lo tanto Vitabé la Geulá. ¿Para qué quiero la Geulá? Para que el cabot de Hashem Yitbaraj suba. Cuando haya la Geulá va a subir el cabot de Hashem Yitbaraj. Y es lo que dice el Midrash en Tana de Beliau: Umitabé umetzer lichvod Yerushalayim. ¿El qué? El Hasid mitabé por cabot de Yerushalayim, porque va a subir el cabot de Hashem Yitbaraj, el cabot de la Torah, el cabot de los Abrejim, el cabot de las Yeshivot, el cabot de los Bajorei Yeshiva. Vaikval libo bedarkei Hashem. Beitpalel tamid, y el Hasid tiene que leitpalel tamid al Geulatán shel Israel, sobre la Geulá de Israel, de Ashabat Kebot Shamaim Leilui, que regrese el Kebot Shamaim hasta arriba. Bim Yomar Adam, uno va a decir, Yani, Humani, ¿quién soy yo? Pues es la verdad. Pajot Mefes, Shetpalel a la Geulá de Jerusalén, yo, hubieron grandes tzadikim, Hasidim, que itpalelú, y aún así no vino la Geulá. A mi pne tefilati נכנסו הגלויות ותצמח הישועה. Por mi tefilá, por mis lágrimas, se va a construir el Bet HaMikdash. Teshuvato betziro, como dice la Gemara en Sanedrín, lefichach nivra adam yehidi. Akadosh Baruch Hu mistakel a cada yehudí como si es el único, de ti depende. Que deshe kol echad yomar bishvi nivra olam. Y que cada uno yitpalel por el Galut HaShejinah y el Galut de Am Yisrael. Ukvar nahat ruach ulefraida. Hashem tiene satisfacción. Shubanat mebakshin palim al zot, hacer tefilá. Tiene que ser nahat ruach Hashem. Titpalel por el Galut, titpalel por Yerushalayim. Ve'abshelote hace bakashatam. Y aunque no escuchen tu tefilá, mi preshloi yasman, no ha llegado el tiempo, o mes de Tamshie, por el motivo que sea, y Neemasuet Shelaem, el que Itpalel hizo lo que le corresponde, Beakaot Hu Sameach Bazeh, Yeholim le Sameach, alegrar a Hashem con la tefilá, que cada uno te Mitpalel por el llanto, porque Hashem llora, y cuando hay dos amigos llorando, cada uno le baja el peso del problema al otro cuando llora con él. Cuando llora solo es el triple y el cuádruple el problema. Con las demaot de nosotros, con las tefilot, con las kinot, con el ta'anit. Por lo tanto es un yom de romemut,
es un día de Dvekut con Hashem Yitbaraj, porque es el día que Margishim, así como es un día de Rehuk, Mitoch HaRehuk, la persona Mitkarev Hashem Yitbaraj. A veces es necesario que se pierda algo para valorarlo. No valoramos es el Bet HaMikdash, por lo tanto nos quitaron. Pero tenemos que nosotros que la Hazor belitpalel por él. Por eso está escrito en el Midrash, y dice así sobre el pasuk en Megilat Echa al principio, en el Perek Aleph, Bajot Tibke Balayla. ¿Por qué dice Bajot Tibke y está repetido la palabra Bejía? Dice el Midrash en Echa Rabati en el Perek Aleph, es Am Israel Boje Umebaka Akadosh Baruj Hu Ima, y provoca que Akadosh Baruj Hu llora con ella. Continúa el Midrash, dice Boja Umebaka Malachei Asharet, provoca cuando Am Israel llora, provoca que Malachei Asharet lloran. Provoca Boja Umebaka a quien Shamayim Baretz. Boja Am Israel Umebaka Harim Ukvaot. Boja Umebaka Shivim Umot. Y explica el Mefaresh a los Sarim de los Shivim Umot, porque los Shivim Umot aquí en la tierra no entienden que es el Jorbán del Bet HaMikdash, pero los Sarim de ellos en el Shamaim saben que todo el Shefa, la abundancia que tenían los Umot HaOlam en el Bet HaMikdash era gracias al Corbán que hacían en el Bet HaMikdash Bechag HaSukkot. Por lo tanto, afilu Shivim Umot lloran. Boja Umebaka Knesset Israel. Quiere decir, la vejía de nosotros es la que provoca. Entiendo yo, le fieste Midrash, que Bemidash Anachnu Bochim, Akadosh Baruj Hu Boje. Sos Gormim que Hashem llore. Cuando el padre ve que el hijo llora, llora con él, porque sabe que entiende la tzara, entiende que está en un matzab no bueno y quiere regresar, y por lo tanto él llora, porque más lo que el hijo quiere regresar con el padre quiere que el hijo regrese. Por eso dice el Ashon del Midrash, Dabar Aher, Boja Umebaka, Harim Ima, Boja Umebaka, Kadosh Baruj Hu Ima, Dichti, Vaikra Shem Elokim, Tzebakot, Hu, Lilchiul Mispet. Quiere decir que la vejía de nosotros, Gorem, la vejía Shel Kol Abria, Shel Akadosh Baruj Hu, Shel Knesset Israel, Shel Shamayim Baretz, Shel Sarim, Shel Umot HaOlam, Shel Malachei Asharet. Esa es la jová de la vejía de nosotros que está escrito en este Midrash Rabbah en Echa Rabati. Pero en Tana de Beliau explica el Midrash Hafuch de lo que explica el Midrash en Echa Rabati. Y para eso, para entender lo que dice Tana de Beliau, voy a hacer una pequeña Hakdama. Yo creo que hace 200, 300 años, 400 años, cuando los judíos eran perseguidos en todos los lugares del mundo, ni siquiera tenían derecho los judíos de tener algunos trabajos, vivían en guetos, los apartaban. Cualquier judí allá mitpalel a la Geulá, porque sabía que nosotros soblim por la falta del Bet HaMikdash, por la falta de que por la causa del Galut HaShekhinah. Entonces, Ayum Margishim, Ayum Metzapim. En la época actual, Baruch Hashem, Baruch Hashem, Baruch Hashem, vivimos bien, no nos perjudican. De repente hay una guerra mundial y matan a 6 millones, a 1,5 millones de niños. De repente viene un 7 de octubre y matan a 1,500, 2,000 Yehudim. De repente hay algunos cautivos. Pero en general, en todos los países de América y de Europa, más o menos los judíos viven y ya tienen Shivion Zehuyot con los goyí, y pueden ir a todos los lugares y pueden comprar lo que quieran y pueden tener cosas no como era antes. Entonces, como que mistadrim con el Galut, tenemos ya pasaporte del Galut, y nosotros por lo tanto lo margishim tanto que necesitamos nosotros la tzipial Yeshua. Eso es porque todos creemos, o todos vivimos, más bien dicho, de que ¿por qué queremos nosotros la Geulá?
para que se acaben la tzarot de Am Israel el Galut, y eso es verdad. Porque el día que llega la Geulá, se van a acabar todas las tzarot de Am Israel, como está escrito en el Midrash Rabbah, que todas las tzarot del Galut son ashlajá, una derivación del Jorbán del Bet HaMikdash. Pero hay algo más importante. ¿Por qué tenemos que nosotros leitabel veleistaer este día de Tisha B'Av? Juz de todas las tzarot que las conocemos, y como dice la Shon de la Gemara al final de Masejet Sotá, después del Jorbán Bet HaMikdash, cada día y día que pasa es que el Lato Hamur del día anterior. Am Israel es comparado en la relación que tiene con Hashem Yitbaraj como un novio y una novia. Torah tzivra Moshe Morashá Kilad Jacob, al tikre Morashá el Ameorasá. Nosotros somos Kilu, la novia de Hashem Yitbaraj. Un joven, Ben Tovim, se casa con una muchacha de una mishpajá muy importante. Quiere hacer un kesher, libnot una casa muy importante, al adneato a Torah viayirato, como tiene que ser, ¿sí? Y empieza bien el asunto. Después la muchacha tiene amigas y ellas tienen otras cosas, y ella tortoenet porque el esposo le pide una drishá tan grande. No hay que ser tan mahmir, no hay que lishov cosas gebohim. De vez en cuando la persona se puede resbalar y salirse y todo, y empieza la muchacha con cosas no buenas, va a la casa un día no, un día sí, y ya el esposo se empieza a desesperar y decide que van a llegar a lo peor, que es el rompimiento, el get. Y la noche antes del get empieza la muchacha a platicar con su esposo y a hacer Heshbon Nefesh, y le empieza a decir: ¿por qué estás llorando? ¿Qué tanto problema tienes? No, es que después del get yo no sé cómo voy a leistader con la parnasá, cómo voy a leistader con el jinú de los niños, cómo voy a leistader de ir a dormir sola. Eso está muy difícil, por lo tanto llora y llora y llora y llora. Eso shover, al esposo shover otoyoter. ¿Sobre qué tendría que haber sido el llanto y el Heshbon Nefesh de esa muchacha? Había un kesher grandísimo entre Am Israel. Hay un kesher muy grande entre Am Israel y la Shejina. Nosotros nos casamos con Hashem Yitbaraj en la época de ¿qué? De Kabbalat Torah. Dice el pasuk en Perashat Vayelech, la nebuá del Jorbán: Bejará pipo bayomaú, basatí, me abandonaron, vistartí panay me voy a ocultar de ustedes. Vialejol umtsaú raot rabot de tzarot, van a venir cosas no buenas. Veamar, y va a decir bayomaú: aló, al quiere lo cae me kirvi, esa unia raota, porque Hashem no está conmigo. Viene esas rabot, vean ojías, teras, tir, panay, miquel. Bayomaú, me voy a ocultar de ustedes. Al kolará, sherazak, Ifrael, Elohim, Aharim. ¿Sobre qué es todo? ¿Por qué me tseona rota Eli? Al quiere lo cae me kirvi. Ese nexo que tenemos que tener con Hashem Yitbaraj, ese nexo que tenía la muchacha con el esposo, tenía que llorar. Con mis masim rompí ese kesher fuerte que existía. Lloras porque no tienes parnasá mañana. Lloras porque no puedes hacer las cosas sola. Llora porque rompiste el kesher al quien lo caibe kirbi mensaúnia raota ele. Ulay, si vas a llorar por eso, ya no va a haber rompimiento. El beji no tiene que ser sobre la tzarot. La tzarot es ashlajá. La tzarot es un derivado de todo. La tzarot que rompimos en nexo. Al quien lo cae bekirbi metzauni arraota ele. Dice en el Midrash de Tana de Belial, pregunta, el pasuk dice en Yirmiyahu Naví: Bimlot Tishmaúa, Bamistari,
Kivkev nafshi, llorará mi alma, mi pregeva, es el pasú que trae la Gemara en Hagigán Davei, que dice que Gimal de Maot, Akadosh Baruj Hu, Shofech, una por Jovam Bait Rishon, una por Jovam Bait Sheni, y la tercera por el Galut de Am Israel y el Bitul Torah. Pregunta el Midrash, de este pasuk se entiende que solamente Akadosh Baruj Hu llora, pero dice el pasuk en Yirmiyahu, Koamar Hashem Tzevakot, Idbonenu Vikirulam Konenot, Utbuena, Utmaherna, Betisena Alenu, Nei Beteradna Enenu Dima, Behapen Islumayim. Dice el pasuk, Alenu, le dice Shem Mitbaraj a Am Israel, sobre nosotros, sobre ti, sobre mí, Enenu, nuestros ojos, sobre los míos y los de ustedes. Apenu, no solamente mis pestañas lloran, también las de Am Israel. Entonces entiende, pregunta, que los dos lloran. Contesta el Midrash, primero Akadosh Baruj Hu llora y después llora Knesset Israel porque Hashem Itbaraj llora. Y así dice el Ashon del Midrash. Dice el Ashon, Alehem lo neemar, era Alenu, Didi Bedidejón, míos y los tuyos. No solamente es sobre quién, sobre ustedes, también Alenu, Hashem se incluye. Enehem no dice Enenu, Afapehem no dice el Afapenu. Vemos que Akadosh Baruj Hu llora con Am Israel, y Akadosh Baruj Hu, él es el que me vino. ¿Y por qué la Shejina empieza? Porque a veces los chicos no entendemos los problemas, no entendemos las causas, y no hacemos llorar sobre lo que tiene que llorar. Y la Shejina Atzma llora primero. Según el primer Midrash que dije, Am Israel llora y la Shejina llora con él. Según el Tana de Beliau, el Midrash dice al revés. La Shejina es la que empieza y con eso contesta. Por eso el primer pasuk en Yirmiyah dice que la Shejina llora y ahí no incluye a Klal Israel. Y en la segunda dice Enenu Afapenu, sí, que lloramos junto con Hashem Itbaraj. Y todo es porque ya que Hashem Itbaraj, Él me vi, nosotros no venimos, no entendemos la jumbra del problema. La Shejina entiende que es Galuta Shejina, y Galuta Shejina, ese es el Ikar de las Beayot, de los problemas. Por lo tanto, sobre qué tzarich el itmaked el Yehudí en Tisha B'Av, Barur, que llorar por la tzarot, llorar por el Galut, pero entender que el Galut y las tzarot son una shlachá de Galuta Shejina, como en el Masé que cuenta el Shla Kadosh, sobre el Sipur del Bet Yosef, el que pasó ahí en la noche de Shavuot, que dice ahí la Shejinat Zoeket y dice, si supieran Elef Alfea la fibra y rabot del zar de la Shejinah, nunca les entraría a ustedes un minuto de simha, el zar de la Shejinah. Y es el shores de qué, es el shores de todas las problemas. Entonces, ¿cuál es el biur de todo? ¿Por qué Metzauni arrota Eli? Al quien Elokai Bekirbi, Metzauni que Metzauni arrota Eli. Quiere decir que Tzechim Leitmaket al Beji, pero el Ikar al Beji tiene que ser por el Galut Shejinah. Los que no estamos tan elevados, también lloramos por la tzarot de Am Israel. La tzarot de Am Israel son las Ashlachot. Preguntó Rav Gedalia. Dice la Gemara en Masejet Sukkah, en Perek Halil, y dice así: Amar Rabbi Yohanan, hoy la lo de Kohabim, pobre de los Goyim, Sheibdu, que destruyeron, Ben Yodima Sheibdu, no saben lo que destruyeron. Bisman Shebet Amigdash Kayam, Mizbeach Mechaper Aleem, el Mizbeach perdona sobre ellos. Ve'achshav, mi Mechaper Aleem, ¿quién hace capará sobre ellos? Había un corbán que traía a Israel por los Sumot Haolam en Hag Sukkot, 70 corbanot, 70 parim por los 70 pueblos. Vinieron y destruyeron destruyeron el Bet Hamikdash. El Bet Hamikdash, hoy la Emle Umot Haolam, pobres de ellos, que destruyeron con sus manos toda la brajá que ellos tenían. Preguntó Rav Gedalia y dijo: hoy la Emle Umot Haolam, hoy la Emle Israel, porque hoy la Emle Umot Haolam. Nosotros sacamos el Bet Hamikdash, no un corbán había al año, cientos y miles de corbanot habían,
que mejaprim alenu. ¿Y por qué no dice hoy la Emle Israel? Besograim dice la Aruch Laner. ¿Por qué dice hoy la Emle Umota Olam? Si los Umota Olam pueden hacer korbanot actualmente, Bamot, y afirma a la que es mutar, que el Yudí le enseña la salajot a un goy, cómo hacer una mamá y hacer korbanot. Entonces, ¿cuál es? Dice la Aruch HaShulchan, si hacen un korban los Umota Olam ahorita, es un korban, Hashem lo acepta, Avaló Mejaper. Bishvil kaparat tzrichim bet hamikdash. Bet hamikdash malvin amotem shel hamisel ושל אומות העולם. ממילא אוי להם לאומות העולם שלהם מי שיכפר. קורבנות pueden hacer, אבל כפרה אין להם. Preguntó Rav Gedalia, ¿por qué dice el mamar de Rabbi Yohanan, hoy lהם לאומות, hoy lהם לישראל, pobre de nosotros? Yo digo, decimos nosotros en la verajá de la Haftará, Rahem al Sion ki bet hayen, ten Rahmanut de Sion, de Jerusalén, porque es la casa de nosotros. Porque dice así el Nusach. Yo creo que tendría que decir Rahem alenu ki Sion y bet hayen. Ten Rahmanut de quién, de nosotros, porque Sion es bet hayenu. ¿Por qué Rahem al Sion ki bet hayenu? אם אתה מבין כציון es בית חיינו, ככל החיים שלנו את ציון, entonces מתפללים רחם על ציון, לא רחם עלינו, רחם עלינו, es solamente una השלכה de ציון. Si estaría ציון sería diferente para nosotros. אז מתפללים על השורש, el שורש es Rahem al Sion ki bet hayenu, lo Rahem alenu ki Sion y bet hayenu. Tzrichim lehavin el inyan del zar de la Shejina y el galut de Am Israel. Dice Rav Gedalia, ¿saben por qué? ¿Por qué dijo la Gemara hoy lahem leumot haolam y no hoy lahem le Israel? Porque el umot haolam ellos no mitpalelim por el Bet HaMikdash. No tiene ninguna zika sobre el Bet HaMikdash. El Yehudí tiene zika al Bet HaMikdash, mitpalel, ya no es hoy lahem. Hoy lahem es aquel que se acabó. Tornostrofos, una de las 5 tzarot que pasaron en el día del Tisha B'Av, es que después de varios años después del Jurban, habían paredes que quedaron del Bet HaMikdash, residuos. Vino Tornostrofos y Harash en Jerusalén, le quema Shenemar Tzion Sadeh Teheras. ¿Cuál es tanto que es un motivo para los 5 motivos de ayunar? Jorban Bait Rishon Mevin, Bait Sheni Mevin, Heta Meraglim Mevin, sí, ni queda Betar Mevin, pero Harash Tornostrofos el Harabait, él quería que Tornostrofos, que Amisel no tenga ninguna zika sobre el Bet HaMikdash. Pero si existe algo, si hubiera todos algunos residuos, iríamos a Jerusalén y veríamos, mira, ayer era la Azara, ayer era el Makom HaMikdash, ahora ¿qué hay en el lugar del Bet HaMikdash? En el lugar del Bet HaMikdash hay 2 Betiflut de los Umot HaOlam. ¿Qué Hilul Hashem que hay? ¿Qué Hilul Hashem? Eso es lo peor que puede existir. Todos conocen el Sipur con Haim Sonnenfeld. Cuando en la época que él vivía en Jerusalén, era un protectorado británico, Jerusalén, y una vez el jefe de ahí de Inglaterra vino a Jerusalén y se quiso entrevistar con el Hajam grande de la Shah Jerusalén. Lo llevaron, vivía en una jorba, tuvo que bajar escaleras, Zafiro se burló de la Haim Sonnenfeld y le dijo, ¿por qué no encontraste un lugar más abajo de la tierra? Abrió la Haim Sonnenfeld la cortina de su casa que estaba frente al Harabait y derramó una lágrima y lo vio. Que era un yehudí un poco mesumá, le dijo, ¿por qué lloras? ¿Ves ese lugar? Esa es la casa de Hashem. Ya no tiene makom ve'asuli mikdash ve'shachanti betoham. Y si él no tiene ni siquiera casa, yo merezco una casa mejor a la que de él. Nosotros margishim en un momento en el año, por eso en Tisha B'Av, eso, que acá no tiene makom ve'bolishkon, eso es galuta shechinah. ועשו מקדש ושכנתי בתוכם. רחם על ציון כי בית חיינו. Sion es Bet Hayenu. Pero si la Yehudí tiene un poco de zika,
un poco de relación con el Bet Hamikdash, dijo Rab Gedalia, ya no se dice hoy, ya no es hoy, y es Meushar, ya no es hoy, no hay Bet Hamikdash, pero tú vives con ese inyan de estar mekushar al Bet Hamikdash. Tú te sientas en Tisha B'Av y lloras, tú ayunas en Tisha B'Av, haces la brut las 3 semanas, mitpalel betehazem shal tzion berachamim, pides por Bonei Yerushalayim, pides por el Zara Shejinah, ya no es hoy. Entonces un día de Krevut, un día que nos acercamos a Hashem, nos quitamos esa palabra de hoy, ya no es hoy, porque estamos Kruvim a Hashem, Él llora con nosotros, ya no es hoy la maní, Rahem al Zion, Kibet Hayenu, Umimela, Terahem Alenu, pero Elikar, Leitmaked, sobre esa nekudá tan importante, el kesher que tiene que tener el Yehudí con Tisha B'Av, de no romper eso, especialmente los jóvenes que Baruch Hashem, vivimos en un país que hay libertad, se puede llegar a la yeshiva todos los días, no te tienes que esconder, podemos estudiar, hay sefarim, hay kolel, hay maskoret, ulay ya lo margishim el galut, por lo menos tener ese kesher para no estar en la madrugada de qué, de hoy la banim shegalum a Shulchan Abiel, que ya no se llame hoy la Emle Umota Olam, que no tiene ningún kesher con el Bet Hamikdash. Akadosh Baruj Hu está llorando con nosotros, pero que dijo el Mesilat Sarim el Peri Yutet, de Hashem Sameach, que cada uno itpalel Arvit, cada uno dijo derramó una lágrima, dijo Bonei Yerushalayim diferente hoy en Arvit, y mañana en Shaharit, y mañana en Minha. Esem betehzen enenu nahem, et abelet Zion beyerushalayim be'ir hashomema, כשמזכירים העיר השוממה, Hashem Sameach, porque Él mishtatet con nosotros. Ese es el ideal del Krevut en este día tan grande, tan hashum, como dice el Mashgiach, el Hitzoniyut de Tisha B'Av es Kuloev, el Kulobeji, pero el primiyut de Tisha B'Av es un día de Krevut con Hashem Yitbaraj, un día que Margishim el Zara Shejinah, por lo menos cumplir el Ed Livkot. Hay tzadikim que hacen Tikkun Hatzot todas las noches, como dice Shulchan Aruch en el Siman Aleph de Or HaHayim, Siman Aleph, Raúl lekol yirei shamayim liot mistaer al Horban Bet Hamikdash, roim sheyirat shamayim, que no tenemos, jóvenes. Vayival y Bóvedar, que Hashem tienen que ser orgullosos Bnei Torah, comportarse, vestirse, estudiar como Bnei Torah. Siman Aleph, Raúl lechol yirei shamayim liot mistaer al Horban Bet Hamikdash, roim de ese saif que yirat shamayim talui en leistaer al Horban Bet Hamikdash, Raúl lechol yirei shamayim, y matalo mistaer, asatalo yirei shamayim, y matá yirei shamayim, matá mistaer al Horban Bet Hamikdash. Esa es la importancia de este día. Así como hay una noche, Lela Seder, acá te relacionas con Yetziat Mizraim para que cumplas todo el año la mitzvah de Leman Tizkor Yetziat Mizraim Kol Yemei Hayecha, todos los días de la vida. Pero hay un día al año que tiene que ser el boom, que cuenta Sipur Yatam Mitkasher con Yetziat Mizraim. Hay un día al año que Atam mitkasher con el Galut Shejinah, que es el Ed Livkot, que es este día de Tisha B'Av, el día que nosotros tenemos Krevut con Akadosh Baruj Hu, que nosotros nos unimos. Hay otros 2 tirutzim, Besograim, que encontré para contestar la pregunta de Rab Gedalia, porque decimos hoy la Emle Israel. Dice la Gemara al final, en el último amud de Masejet Menachot, no deje pues. Dice así, dice el Lashon de la Gemara, dice el Pasuk, sí, en Divrei Yamim, Leolam Zot al Israel, Leolam Zot al Israel,
existen korbanot siempre para el pueblo de Israel. Amar Abgidal, Amar Rab, Ze Mizbeach Banuy, Umijael Zar Gadol, Omed Umakrib Alab Korban. Y trae el Tosafot dos pirushim. Dice Midrashot Halukim, Dav Kuvyut. Yesh mi shomer nishmotem shel tzadikim, que los acerca Mijael a Malach todos los días. Yesh mi shomer que basim shelesh. Veainu de lo que decimos en la tefilá todos los días. Mi birkata veishei selu tfilata. Hashem acepta los korbanot y las tefilot. ¿Cuál korbanot? Tefilot sí. Veishei tfilata merá babata que razón. ¿Qué korbanot? Dice el Tosafot. Es Midrashot Halukim, que Basim Shelesh. Entonces nosotros seguimos teniendo que Bet HaMikdash. El Ramjal, en un ser que se llama Mishkenei Elyon, que él escribe, dice que en el momento que se destruyó el primer Bet HaMikdash, no hubo un segundo sin Bet HaMikdash en el mundo. En el Shamayim se construyó el Bait HaShlishi, porque el Bait Sheni no iba a ser Tahalif del Bait Rishon, por causa que dice la Gemara en Yuma que hay 5 cosas que no vieron el Bait Sheni. Entonces ya sabían, entonces directo se construyó el Bait Shlishi. No ha habido un momento en la historia desde que construyó Shlomo el Bet HaMikdash que ha habido sin Bet HaMikdash. Estaba en la tierra, pues lo pasaron a Shaim. Nada más hay que bajarlo. Ya está. Hacer Lanu está, pero Hacer Lanu bajarlo. Que es decir que para nosotros no es hoy la Em de Israel. Por este motivo. Y después dice la Gemara, Rabbi Yohanan Amar, ¿cómo dice el pasuk de Olam Zot al Israel? Elu talmidei hajamim, haoskim behalachot avodah, manearehem katuv kilu nimna mikdash beimehem, y escribo los korbanot, lilmod bet hamidrash. Estudia Zebahim, estudia Menachot, sé por lo menos algo que la persona me escribe el Bet HaMikdash. Por eso Leolam, dice aquí, Leolam Zot al Israel. Por lo tanto, no hay la madregá de que, no hay el lineal de que, de hoy la Emle Israel. Dice, la Gemara en Masejet Sanedrin, en Daf Kuf Dalet. Amud Aleph, Amar Rabbi Yohanan, mi pnema la cuve Aleph Bet, porque a Israel fueron castigados con Aleph Bet, mi pne shabru a la Torah, shenitna be Aleph Bet, porque abru la Torah que se escribe Aleph Bet. Y explica Rashi, la cuve Aleph Bet, shekol Megilat Echa se dura be alfabeta. Está Aleph Bet Gimal, los menos 4 perakim tienen el Aleph Bet completo del Aleph hasta la Tav, en el Perek Shishi 3 veces, 4 veces. Vegam el Pasuk, el Perek último, aunque no está que Seder, también tiene los 22 Pesukim. Entonces preguntó Rabbi Yohanan, ¿por qué a Israel fueron castigados de Aleph Bet? Dice, porque abrió a la Torah Shenitna de Aleph Bet, por eso la Q. ¿Y a qué le llama la Q? Que la Megilá, que es la Tojejá, que escribe el Naví sobre Am Israel, se escribió en nombre de Aleph Bet. Lejorá, Gam si no se hubiera escrito en orden de Aleph Bet, están escritas dentro de los Pesukim todas las 22 letras de la Torah. Caeré que el problema es el Seder. No es de que abrió a la Torah, sino abrió a la Seder. Y el tirut sobre esa pregunta está en Daf Kuf Dalet Amud Bet, que dice allí el Lashon de la Gemara, Amar Rabba, Amar Rabbi Yohanan, Bishvil ma ikdim pele ayin. ¿Por qué adelantó en Migilat Echa pele ayin? Y dice Rashi el Lashon, Bishvil ma ikdim pele ayin, berroba alfabeta shebaecha. En el Perek Bet Gimal Dalet está después Nun Samach Pe Ayin. En el Perek Aleph está en orden. Está en orden. Porque el primer Perek te enseñó cuál tiene que ser el Seder. Y ustedes cambiaron el Seder. ¿Y cuál es el Seder? Dice aquí la Gemara. Porque los Meraglim Ikdimu Bet Leayin. Y en este Amud trae la Gemara sobre el Pasuk Bajot Tibke Balayla. Se refiere a la noche de Tisha B'Av que lloraron a Misé en el Midbar de los Meraglim, que es el shores de todo el Galut, porque es la primera de las 5 causas por las cuales se hace Tisha B'Av, que bajo ustedes lloraron Bejiyash el Hinam, por lo tanto les decreto Bejiyash que Shel Dorot.
Bejía shel hinam es una bejía que no tiene bichlal ningún tam. Vamos a analizar por qué se llama el llanto de la noche de Tisha B'Av bejía shel hinam. Leímos hoy en la Perashá de Devarim, Perek Aleph Pasuk Kav Zayin. Está hablando los meraglim, Vaikhu Yadam mi Periaretz, Vateragnu Beolem, dice el Targum, Bitramtum. Se empezaron a quejar en sus oalim, ustedes. Batumru, Besinat Hashem Otanu Tziam Meretz Mitzrayim. Hashem nos sacó porque nos odia, nos odia. La tet Otanu Beyad de morir Ashmirenu. Dice Rashi, ¿qué significa Besinat Hashem Otanu? Vua Ohev, Vua ya Ohev Etchem, si Él los quiera a ustedes. Abalaten Sonim Oto. Mashale del idiot que dice, ma de libeja al rajameja, ma de belibe aleja. Lo que tú piensas de tu compañero es lo que tú piensas que él piensa de ti. Yam Israel dijo, Hashem nos odia a nosotros, Hashem nos odia, dice Rashi, Hashem ohev otan, dice en la Megilá de Ja, en el Perek Bet, ve allá Adonai que oye, Hashem se hizo el enemigo, Bilá Israel, Bilá con Armenotea, Shihed destruyó Mitzará, Vayarebat Yehudá, Taniyá, Vaniyá, Hashem es que oyev, lo oyev. Esa es la argashá de los que nos alejamos y no sentimos la kirvá de Hashem. Hashem ohev otanu. Ese fue el shoresh de todas las tzarot. ¿Cuál es el shoresh de las tzarot? Que igdimu pela ayin. ¿Qué es igdimu pela ayin? Primero dijeron, después dieron las cosas. Los meragrim dijeron puras mentiras. Efes, Kias, Kafru, Baika. Lejorá tenía que haber, Ishmi, tenía que haber anulado el pasuk que habla de la letra que, de letra Ayin, porque no analizaron, no se profundizaron. Nada fue P, dijeron. ¿Por qué dice que Igdimu Pelay? Es el shoresh de todos los problemas, de todos los dorot, de todas las personas del mundo. Y especialmente de Umot Haolam y también de nosotros, que Sigdimu Pela Ayin, no es que Ishmitu anularon el Ayin. Una persona dice algo en la boca, noquet algo, después lo que él noquet es lo que él ve, y el Mahazik, parásitos, es lo que ven, seguro, porque Igdimu Pela Ayin, asesinos Yehudim, expansionistas, Igdimu Pela Ayin, toman una cosa como muskemet y después es lo que ven y lo ven. Te lo estoy enseñando, así es la verdad. No puedes dajish, lo veo con mis ojos. Igdimu Pela Ayin, ¿qué es Igdimu Pela Ayin? Adelantaron la boca, ¿qué es eso? Tomaron una cosa, no la analizaron como tiene que ser Lefil Ashkafá, cómo tiene que ser primero Ayin, la persona estudia en el Beta Midrash, estudia, analiza la cosa y después dice Sudat. Aquella persona que Magdim Pela Ayin, todo su estudio es Akum, porque él primero dice lo que tiene que ser y después ve, y seguro que ya va a ver eso. No es que Mashmitim el Ayin, es Magdimim que Magdimim Pela Ayin, es el shoresh de todas las tzarot que tiene el mundo y que tiene a Israel y especialmente Umot Haolam. Todo lo que pasa en el mundo, todo lo que son imotanu. A veces hay cosas que uno se vuelve loco de lo que el mundo, la prensa, el mundo habla de Am Israel, cosas que son mentiras, pero están convencidos ya, y el mundo grita y todo dice porque es Igdimu Pela Ayin. Pero no nada más es en donde, ese problema no es solamente en donde, en Umot Haolam. También el problema de Igdimu Pela Ayin es en donde, en Am Israel. Si tú, joven, anciano, una persona de qué, aquí se empezó la sija. Aquí se empezó la sija. Nosotros tenemos el problema que Magdimim Pela Ayin, Noctim algo, y eso es Muskam, y después es lo que nuestros ojos ven. Ya ves, estás meshuhatu, porque eso es lo que ves. No es que mashmit, no es que anulaste el ayin, no hay nadie, nada anula el ayin. Nada más que cada uno ve lo que quiere ver. Eso es ishmitu pela ayin. Es el yesod gadol que hay dentro de la shkafá y de la filosofía del mundo. Todos conocen
el Midrash, sí, que trae el Midrash Rabbah, está escrito la son del Midrash, que en 3 ocasiones quisieron los Malachei Asharet decir Shirah delante de Akadosh Baruj Hu. Una es Bedor Mabul, una es Beyetziat Mitzrayim y una es Behorban Abayit. Beyetziat Mitzrayim, cuando se ahogaron los Mitzrim, pues entendemos por qué quisieron decir Shirah. Am Yisrael se salvó, pero Hashem dijo Maseh Adai Tehuim Bayam, no pueden decir Shirah. Otro en el Dor Mabul, se acabó el mundo, pero Baruch Hashem se salvó Noah. Pero ¿cómo puede ser de que diga el Midrash que Akadosh, los Malachim quisieron decir Shirah el día del Jorban del Bet HaMikdash, el día del Jorban del Bet HaMikdash, y Akadosh Baruj Hu los detuvo que no digan Shirah? Shirah, ¿de qué iban a decir? Se acabó, se estuvo el Bet HaMikdash. Dice el Midrash que Akadosh Baruj Hu le preguntó a Mijael y Gabriel el Malach, dijo: ¿a quién quieres más tú que todos? Yo quiero más que todo a quien, a Am Israel. Y después de Am Israel, ¿a quién quieres más? Quiero más al Bet HaMikdash. Si es así, dice el Midrash, toma estas 2 lapidim de fuego y ve y quema el Bet HaMikdash. Y bajaron a la tierra de Yatzet Esbetzion, y a Kadosh Baruj Hu le dio el fuego, y Hashem destruyó, quemó el Bet HaMikdash, y Mijael y Gabriel quemaron el Bet HaMikdash. A Kadosh Baruj Hu quemó su casa por la Javá tan grande que él tenía, que él tiene, ¿sobre quién? Sobre Am Israel. Y prefirió quemar su casa, ¿sí?, que quemar a Am Israel. Como dice la Gemara, el Rashi, el Tosafot, el Maser Kiddushin, que Akadosh Baruj Hu Shafah mató al Etzim Ba'avanim. Y explica el Rashi, el Tosafot, sobre qué se refiere Mizmor le Asaf, Elokim Bao Goyim Ben Ahalateja. Pregunta allí el Midrash, ¿cómo dice Mizmor le Asaf? Tendría que haber escrito que Kiná le Asaf mi Baele. ¿Cómo Mizmor? ¿Quemó qué? Quemó el Bet HaMikdash. Y el Pasuk dice que Mizmor, dice Mashal Emada Bardome, un padre iba a casar a su hijo. Sí. Y el papá se enojó ¿contra quién? Contra su hijo. Vino y quemó la jupá y la destruyó. Llegó el maestro del niño y empezó a tocar con la flauta y empezó a cantar. Vino el papá y le dijo: ¿qué, estás loco? Destruí la jupá de mi hijo, ¿y tú qué? ¿Y tú estás cantando y estás tú tocando música? Le dice: estoy tocando porque derramaste tu furia sobre qué, al Etzim Ba'avanim, a la jupá, pero tu hijo está vivo. Y por lo tanto se dice Mizmor le Asaf sobre la destrucción del Bet HaMikdash, y por eso los Malachim quisieron decir Shirah cuando vieron que Gabriel y Mijael quemaron el Mikdash y no quemaron a Am Israel. Mizmor le Asaf, dice el Mizmor le Asaf, Elokim Bao Goyim Ben Ahalateja, vinieron los pueblos a tu país, Timue Tejal Kocheja, quemaron el Bet HaMikdash, Shamu et Yerushalayim Leim, destruyeron Jerusalén, Natnu et Niblat Abadeja, dieron los cadáveres de tus hijos, Mahal Leof Hashamay, se comieron los cadáveres, las aves de rapiña, Besar Hasdeja la Haitoaretz, la carne de los tzadikim, se la comieron las fieras, Shabhud Amam Kamaim Sebot Jerusalén, derramaron la sangre y se hicieron ríos de sangre al Gol Shalai, Ben Kober, Ayur Harpalish Genenu, fuimos la vergüenza todos, le Sivatenu. Esto es Etzim Ba'avanim. Uno puede decir que lo que pasó el 7 de octubre es Etzim Ba'avanim, lo que pasó hace 80 años en la guerra, que asesinaron 1,5 millones de niños, es Etzim Ba'avanim. Shafah mató al Etzim Ba'avanim en el día del Jorban, el mismo Perek, Mizmor le Asaf, Natnué Niblat Mahal Leof Hashamay, Besar Hasder la Haitoaretz, él se puede decir que Etzim Ba'avanim. El pirush es cuando Klal Israel continúa
y no se destruye como se destruyen todas las ideologías, se llama Etzim Babanim, y sobre eso quisieron decir los Malachim Shirah, cuando vinieron Gabriel y Mijael y quemaron el Bet HaMikdash, y vieron que Am Israel continuó, se fue al Galut, pero siguen las yeshivot, siguen los kolelim, siguen los Talmudei Torah, siguen los Batei Kesiot, las Keilot HaKedoshot, el Kashrut, los Mikvaot, Tinokot, el Bet Rabban, Tashvar, siguen. Eso es que, a eso se llama que Mizmor le Asaf, no Kiná le Asaf, porque Shafah mató al Etzim Babanim, porque Am Israel que continúa, y por eso Rahem al Sion Kibet Hayenu, y no hay hoy la Emle Israel, porque continúa. Son Etzim Babanim de carne y hueso, pero Am Israel sigue ¿qué? Am Israel sigue continuando. Por eso los Malachim quisieron decir Shirah, así como en el Yam todos entienden por qué quisieron decir Shirah, y en el Dora Mabul quisieron decir Shirah, lo mismo quisieron decir Shirah también en los Malachim, al Jorban del Bet HaMikdash, iban a decir Shirah en Tisha B'Av. Ahí está el primiyut del día de Tisha B'Av. Por eso dice el Tosafot Arosh en Masejet Berajot en Daf Gimal, que cuando decimos el Kadish, Tishbehatá Benahamatá Damiram Bealma, que es Benahamatá, que nosotros Menahamim a la Shejinah, o sea, el Kadish, porque la Shejinah también está en Nehamá, que destruyó el Bet HaMikdash. Y es el Pirush en el Kadish, Tishbehatá Benahamatá, que nosotros Menahamim a Kaviajo la Kadosh Baruj, llegamos Tzarich Nehamá, y por eso vi que cuando se va a casa de los Abelim lo alenu, y dice Tenujao Mina Shamayim, afilo que haya un solo Abel, si es en plural, porque Menahamim al Abel y Menahamim a la Shejinah mistaeret con los Yehudim, Tishbehatá Benahamatá, ese es el Pirush en el que se dice en el Kadish, dice el Pasuk, al final de Megillat Echa, en el último Perek de Megillat Echa, en el Perek Hamishi, está hablando sobre el Jorban del Bet HaMikdash. Zechor Hashem Alanu, Altenu Nechpal Zarim, Batenu Nochrim, Batenu Benami, Batenu Kealmanot. Alzea Yad Abel Ibenu, sobre eso está nuestro corazón roto. Alel Hashchu Enenu, Al Har Zion Sheshamem Shualim Ilchubo. Caminan zorros, ¿sobre qué? Sobre el Harabait, el Bet HaMikdash. Ata Hashem Leolam Teshev Kisachá Ledor Vador. Pero tú, Hashem, estás siempre tu quise completo. Lama la netzach tishkahenu, ¿por qué te olvidas de nosotros? Tasbeno lo orejamim. El Pirush Pashut aquí es, primero está hablando del Jorban del Bet HaMikdash. Ata Hashem Lam Teshev, viene a decir que Kedushá Rishonah Kichale Shatá ve Kichale Atid Labo. Y después Lama Netzach Tishkahenu es el Jorban Bait Sheni, la Netzach, 1957 años, Lama la Netzach Tishkahenu. El primer pasuk, al Arzion Shalem Shualim Ilchubo, es sobre Bait Rishon, Bait Sheni, es que Lama la Netzach. Y el pasuk que está en medio del Arzion Shalem Shualim Ilchubo, el Atah Shalem Teshem Tzchale Dor Vador, que es decir, que Dushar Rishna, Kichale Shatá, ve Kichale Atilo. Pero yo creo que aquí está una otra cosa. Después de que una persona lee todo Megillat Echa, Jorban, uno pensaría que la Torah, el Kisei Hakavod, Hashem Yidbaraj, Haz Shalom, tiene una pegimá, que use nada, Ata Hashem Leolam Teshev, Kisachá Ledor Vador, está Shalem, el Kisei de Hashem, no está Shalem, pero va a estar Shalem. Ata afilu que vimos todo el Jorban que pasa, pero Kisachá Ledor Vador, Lama la Netzach Tishkahenu, Hashem Yidbaraj. Este tzibur, ¿sabes lo que está haciendo? Lo que está haciendo todos los tzibur en todo el mundo, en Europa, en Eretz Israel, en África, en Irán, en América, en Sudamérica, todos los judíos del mundo, Hashem.
תרחם עלינו, רחם על ציון כי מת חיינו. Ya no queremos más Shafah Matual encima Baní. Nosotros no entendemos encima Baní. Son de carne y hueso encima Baní. Mismor de Asaf. Lama la nesa tishkahenu. Pero ata Hashem leolam teshem kishad ledorvador. La Torah es la misma, no hay una pegimá. No hay un daño, la Torah es Shelema. Como una persona me dijo a mí, todavía ustedes estudian el toro y la vaca, Shor Shenagaj Tapará, es lo que me callé a Israel en todo el mundo. Y por eso los Sholtim Alenu, y por eso pasan tantos Nisim en Eretz Israel. Eretz Hashem Elokeja, Doshotam Rishonam Harit Shana, Hashem es Shomer Israel, pero de vez en cuando haces que nos demos cuenta que estás, porque a veces pensamos que es Minadosh Shelolam. ¿Cuántas personas están pensar? ¿Cuántos enfermos? ¿Cuánto lahaz? ¿Cuánto bitul Torah? ¿Cuántos jóvenes que no estudian? En la época del Bet HaMikdash, trae el Tosafot, en Babatra, en Kafalev, que los llevaban a los niños a estudiar, Kimitzion, Tetzetorah, Yerushalayim, veían Kohanim, Abodatab, y Mimela, se abría su corazón, Birat Shammai, no necesitaban sijot de los Mashiachim, no necesitaban terapias los jóvenes. No necesitaban Hizuki, iban a Makom HaMikdash y veían la Shejina que estaba dentro de quién, dentro de Am Israel, y Mimela, todos ayú mitmalim birá, leman tilmad le yirá, lama la nesa tishkahenu tasnelo rehamim, ata Hashem leolam teshev kisajá ledorvador. La Torah es Shelemán, no tiene pecam que use. Cuando el Yudim mitdabek y estudia, mitkasher con Akadosh Baruj Hu, cada hora que la persona, cada minuto en el Bet HaMidrash, el Bet HaMidrash es lo que me kasher a Misel como Hashem Itbaraj, las yeshivot akedoshot. El musag de yeshiva, el musag de Kolel, el musag de Talmud Torah, es lo que me cayé a Israel. Y nosotros tenemos que demostrarlo. Es Jehová de nosotros. Hashem, ahorita en este momento, tistaqué lo que está pasando en todo el mundo. En todo el mundo. Hay un puñado de personas que están haciendo abelut junto contigo. Gimal de Maot. Tú derramaste ya y se han derramado millones de lágrimas. Lo que pasó en los últimos 2 años, en todos, en Israel, en México y en todos lugares del mundo, cuántas de Maot se han derramado por tantos problemas, Yetomim, Almanot, problemas, Hinuch, Kilkul, Arayot, Batimaleares Hamas, Batimaleares Zimá. Un poco de Heshbon HaNefesh de los mayores y otro poco de Heshbon HaNefesh de los jóvenes, porque los jóvenes van a ser el dor, que si no viene el Mashiach va a ser el dor de los viejos que van a estar sentados acá también hablando y también diciendo la malanesa Tishkahen. Pero la Torah que usé no tiene ningún pram. Al se haya.